Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén listos para un chismecito de alto calibre porque hoy vamos a hablar de una de nuestras series turcas favoritas, Erkay. Y no cualquier chismecito, no. Hoy vamos a adentrarnos en un universo paralelo, uno donde el tiempo ha pasado a velocidad warp y nos encontramos en Erkay 2025. ¿Se imaginan cómo estarían nuestros personajes favoritos? ¿Habrían cambiado mucho los actores? ¿Qué rumbos habrían tomado sus vidas? Pues agárrense porque hoy vamos a explorar esa posibilidad, a imaginar cómo lucirían los actores que dieron vida a Miran, Reyyan y compañía, y qué proyectos han estado haciendo desde entonces. Antes de que empecemos a desatar la locura Erkay, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Sí, así es. Dale clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos llenos de chismes, teorías y mucho amor por las series turcas. Además, si les gusta este vídeo, denle un like y compártanlo con todos sus amigos Erkaylovers. Así la familia crece y podemos seguir disfrutando juntos de este mundo apasionante. Ahora sí, preparen sus palomitas. Abróchense los cinturones. Porque vamos a viajar en el tiempo hasta 2025 y a descubrir cómo lucirían los actores de Erkay en un impactante cambio, si la serie se hubiera extendido hasta ese año. Empecemos por el Rey de Reyes, el hombre que nos robó el corazón con su mirada atormentada y su sed de venganza convertida en amor, Akin Aksu, nuestro querido Miran Aslan Bey. Imaginemos que Erkay continuó hasta 2025. Akin, para entonces, ya estaría consolidado como una superestrella internacional. Seguramente lo veríamos en producciones de Hollywood, codeándose con los grandes de la industria. Lo imagino con un look un poco más maduro, tal vez con el cabello un poco más corto y una barba perfectamente cuidada. Su rostro, sin duda, reflejaría la experiencia de años de trabajo y el éxito cosechado. No dudo que seguiría manteniendo esa mirada intensa y magnética que nos hipnotizó a todos. Y quién sabe, quizás lo veríamos interpretando roles completamente diferentes, alejados del drama romántico, demostrando su versatilidad como actor. Akin en una película de acción. Akin en una comedia. Las posibilidades son infinitas. Pero detengámonos un momento a imaginar el tipo de proyectos que podrían llamar la atención de Akin. Tal vez, después de Erkay, busque roles que lo desafíen a mostrar una faceta diferente. Podríamos verlo interpretando a un detective atormentado en un thriller psicológico, a un héroe de guerra con profundas cicatrices emocionales, o incluso a un villano carismático con motivaciones complejas. En Hollywood podría ser el protagonista de una superproducción de acción, luchando contra el crimen internacional, o el galán de una comedia romántica, haciendo gala de su sentido del humor. Lo importante es que Akin tiene el talento y el carisma para conquistar cualquier género. Y por supuesto, no descartemos la posibilidad de verlo detrás de cámaras, dirigiendo o produciendo sus propios proyectos. Akin, un hombre del Renacimiento. Ahora pasemos a la reina, la mujer que con su dulzura y fortaleza conquistó a Miran y a nuestros corazones de Ebru Şahin, nuestra amada Reyyan Anadolu. En Erkay 2025, Ebru sería una actriz consagrada, una figura influyente en el mundo del espectáculo turco e internacional. La imagino con un estilo aún más sofisticado y elegante, pero sin perder esa esencia natural y encantadora que la caracteriza. Su rostro reflejaría la serenidad y la confianza de una mujer que ha alcanzado sus metas y que sigue persiguiendo sus sueños. No me extrañaría verla protagonizando películas de época, dramas históricos o incluso proyectos dirigidos por mujeres, explorando temas relevantes y empoderando a otras mujeres. Ebru siempre ha demostrado tener una voz fuerte y un compromiso social, así que seguramente la veríamos utilizando su plataforma para causas importantes. Ebru inspirándonos con su talento y su activismo. Eso sí que sería maravilloso. Ebru con su belleza y talento tiene el mundo a sus pies. En Erkay 2025, la veríamos brillando en proyectos que le permitan explorar su potencial actoral al máximo. Tal vez se aventure en el teatro interpretando personajes clásicos de Shakespeare o Chekhov. O quizás se lance a la dirección, contando historias que resuenen con su alma. En el cine la imagino protagonizando dramas conmovedores, historias de mujeres fuertes que luchan contra la adversidad, o incluso comedias inteligentes que desafíen los estereotipos de género. Ebru tiene la capacidad de transmitir una amplia gama de emociones, desde la vulnerabilidad y la inocencia hasta la fuerza y la determinación.
Y por supuesto, no olvidemos su pasión por los deportes. Quién sabe si la veríamos protagonizando una película sobre una atleta que supera todos los obstáculos para alcanzar la gloria. Ebru, un ejemplo de perseverancia y talento. Pero, ¿qué sería de Erkai sin sus personajes secundarios? Ellos también merecen nuestra atención. Gülsün Santkolu, la actriz que interpretó a Sultan Aslan Bey, la tía de Miran, en 2025 seguramente estaría interpretando papeles de mujeres poderosas y complejas. Su talento para transmitir emociones con tan solo una mirada es innegable. Imagino que la veríamos en producciones teatrales de renombre, o en series de televisión con guiones inteligentes y personajes femeninos fuertes. Gülsün brillando con su talento escénico. Sería un lujo verla en el teatro. Gülsün tiene la capacidad de transformarse en cualquier personaje, desde una reina implacable hasta una mujer vulnerable y atormentada. En Erkai 2025, la veríamos explorando personajes que desafíen los límites de la moralidad, mujeres que luchan por el poder, la venganza o la supervivencia. Tal vez la veríamos interpretando a una política ambiciosa, a una líder religiosa controvertida o a una matriarca con secretos oscuros. Gülsün tiene la presencia y el talento para llevar a cabo cualquier papel con maestría. Y por supuesto, no descartemos la posibilidad de verla cantando y bailando en un musical. Gülsün, una artista completa. ¿Y qué me dicen de Serhat Tutumluer, nuestro inolvidable Azar Adolu, el padre de Reyyan? Lo imagino como un actor veterano, respetado y admirado por sus colegas. Su rostro, marcado por el paso del tiempo, reflejaría la sabiduría y la experiencia de una vida dedicada a la actuación. Seguramente lo veríamos en películas de autor, o en series de televisión con personajes profundos y conmovedores. Serhat regalándonos interpretaciones magistrales. Un verdadero placer para los sentidos. Serhat tiene la capacidad de transmitir una amplia gama de emociones con una sutileza y profundidad impresionantes. En Erkai 2025, lo veríamos interpretando a personajes que reflexionan sobre la vida, la muerte, el amor y la pérdida. Tal vez lo veríamos interpretando a un profesor sabio, a un médico compasivo o a un escritor melancólico. Serhat tiene la capacidad de conectar con el público a un nivel emocional profundo. Y por supuesto, no descartemos la posibilidad de verlo dirigiendo sus propias películas. Serhat, un visionario. Ayda Aksel, la actriz que le dio vida a Azize Aslan Bey, la abuela de Miran, en 2025 sería una leyenda viviente de la actuación turca. Su talento para interpretar personajes villanos con un toque de humanidad es impresionante. Imagino que la veríamos recibiendo premios y reconocimientos por su trayectoria artística. Ayda dejando huella en la historia de la actuación. Un ejemplo a seguir. Ayda tiene la capacidad de hacer que incluso los personajes más malvados sean comprensibles y hasta entrañables. En Erkai 2025, la veríamos interpretando a mujeres que desafían las normas sociales, que luchan por sus ideales o que simplemente intentan sobrevivir en un mundo hostil. Tal vez la veríamos interpretando a una activista política, a una científica brillante o a una artista vanguardista. Ayda tiene la capacidad de inspirar y emocionar al público con su talento y su carisma. Y por supuesto, no descartemos la posibilidad de verla escribiendo sus propias memorias. Ayda, una fuente de inspiración. Macit Sonkan, el actor que interpretó a Nasu Adolu, el abuelo de Reyyan, en 2025 seguramente estaría disfrutando de su merecido descanso, pero sin dejar de lado su pasión por la actuación. Lo imagino participando en proyectos especiales, o compartiendo sus conocimientos con jóvenes talentos. Macit transmitiendo su legado a las nuevas generaciones. Un maestro. Macit tiene la sabiduría y la experiencia para guiar a las nuevas generaciones de actores. En Erkai 2025 lo veríamos impartiendo clases de actuación, dirigiendo talleres o participando en proyectos teatrales con jóvenes talentos. Tal vez lo veríamos escribiendo un libro sobre su vida y su carrera. Macit tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y por supuesto, no descartemos la posibilidad de verlo regresando a la pantalla grande para un papel especial. Macit, un tesoro nacional. Ilay Erkoç, la actriz que interpretó a Yaren Adolu, la prima de Reyyan, en 2025 seguramente estaría explorando nuevos caminos en su carrera. Su talento para la comedia es innegable. Imagino que la veríamos protagonizando comedias románticas, o participando en programas de televisión con formatos innovadores. Ilay haciéndonos reír a carcajadas.
Una bocanada de aire fresco. Eli tiene la capacidad de hacernos reír incluso en los momentos más difíciles. En Erkai 2025, la veríamos protagonizando comedias que desafían los estereotipos, que celebran la diversidad y que nos invitan a reflexionar sobre la vida con una sonrisa. Tal vez la veríamos creando su propio programa de televisión, escribiendo sus propios guiones o dirigiendo sus propias películas. Eli tiene un talento innato para la comedia. Y por supuesto, no descartemos la posibilidad de verla participando en un reality show. Eli, una estrella en ascenso. Y ahora, un momento de reflexión. ¿Qué impacto tendría un Erkai 2025 en nuestras vidas? Seguramente nos llenaría de nostalgia y emoción. Nos permitiría reencontrarnos con personajes que amamos y ver cómo han evolucionado sus vidas. Pero también nos plantearía interrogantes sobre el paso del tiempo, los cambios inevitables y la importancia de vivir el presente. Imaginemos las historias que podríamos ver en un Erkai 2025. Miran y Redjan seguirían juntos. Habrían formado una familia. ¿Cómo serían sus hijos? ¿Habrían superado los traumas del pasado? ¿Qué nuevos desafíos enfrentarían? ¿Cómo habrían evolucionado las relaciones entre los personajes secundarios? ¿Habría nuevos villanos en la trama? Las posibilidades son infinitas. Quizás veríamos a Miran y Redjan lidiando con los desafíos de criar a sus hijos en un mundo cada vez más complejo. Tal vez los veríamos enfrentando problemas matrimoniales, luchando por mantener viva la llama del amor después de tantos años. O quizás los veríamos embarcándose en nuevas aventuras, explorando el mundo y compartiendo su amor con los demás. En cuanto a los personajes secundarios, podríamos ver a Azize intentando redimirse por sus errores del pasado, a Azar encontrando la felicidad en una nueva relación, o a Yaren convirtiéndose en una exitosa empresaria. Y por supuesto, no faltarían nuevos personajes que pondrían a prueba a Miran y Redjan, que despertarían viejas heridas o que simplemente les harían la vida más interesante. Pero más allá de la fantasía, lo importante es recordar que Erkai fue una serie que nos tocó el corazón. Nos hizo reír, llorar, enojarnos y soñar. Nos enseñó sobre el amor, el odio, el perdón y la venganza. Nos mostró la belleza de Turquía y la riqueza de su cultura. Nos regaló momentos inolvidables y personajes entrañables. Y aunque Erkai 2025 sea solo una fantasía, podemos seguir disfrutando de la serie original, reviviendo esos momentos mágicos y recordando por qué nos enamoramos de Miran y Redjan. Y por supuesto podemos seguir apoyando a los actores en sus nuevos proyectos, celebrando su talento y acompañándolos en su camino. Bueno, mis Erkai Lovers, hemos llegado al final de este viaje imaginario a Erkai 2025. Espero que les haya gustado este ejercicio de imaginación y que hayan disfrutado tanto como yo al pensar en cómo lucirían nuestros personajes favoritos en el futuro. En resumen, hoy hemos explorado cómo podrían verse y qué proyectos podrían estar realizando los actores de Erkai en el año 2025, creando un escenario hipotético y divertido. Hemos hablado de Aki Nakzu, Ebru Sain y otros miembros del elenco, imaginando sus posibles trayectorias y roles. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad Erkai Lover. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo se imaginan a los actores de Erkai en 2025? ¿Qué proyectos les gustaría verlos hacer? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Quiero leerlos a todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos Erkai Lovers y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de chismes, teorías y mucho amor por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis Erkai Lovers. Que tengan un día maravilloso y recuerden siempre llevar un poquito de Erkai en el corazón. Adiós.